Muy buenos días para todos. Esta es una presentación enfocada en las generalidades de semiológicas en la evaluación neurológica del niño. Mi nombre es Cristian Rojas, yo soy pediatra, soy neurólogo infantil y profesor del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle. Vamos a empezar con un caso provocador, ¿sí? La idea es que el caso tenga la posibilidad de analizarlo un par de minutos antes de seguir con la reproducción del video. Entonces es el caso clínico, una paciente femenina de 12 años de edad, previamente sana, ¿sí? Y el motivo de consulta es que no puede tragar bien. Ustedes confían en su examen neurológico, ya han pasado el curso de semiología y se encuentran que al examen neurológico hay una tosis palpebral, ¿sí? Una dificultad en la elevación del paladar, ¿sí? Y una disfagia, ¿sí? La tosis es palpebral derecha. Entonces, una de las preguntas cardinales en neurología es tratar de pensar dónde está la lesión, ¿cierto? ¿Dónde pudiera estar la lesión? Si tenemos una tosis, una alteración en la elevación del paladar. La idea de localizar la lesión, pues parte de encontrar el sitio anatómico, ¿sí? De todo el neuroeje. Aquí está, pues, los hemisferios, los ganglios de la base, el tallo cerebral con sus diferentes porciones, el cerebelo, la médula espinal, las raíces, el nervio periférico y la unión neuromuscular. Entonces, la idea es pensar dónde, en qué sitio de todo el neuroeje pudiera estar esa lesión, ¿sí? Intuitivamente, algunos de ustedes pudieran haber propuesto la hipótesis de la localización en el tallo cerebral, ya que ahí se encuentran los núcleos de los pares oculomotores y también los pares bajos que tienen que ver con la deglución y la elevación del paladar. Sin embargo, si hacemos una buena historia clínica, identificamos que hay síntomas crónicos que no son agudos, que la paciente tiene adicionalmente fatigabilidad variable, que esa variabilidad es horaria, ¿sí? Se levanta con muy buena fuerza muscular y a medida que avanza el día va teniendo debilidad o fatigabilidad, y que la tos y la disfagia, que ahora son evidentes en la consulta, son intermitentes. Esto ubica la lesión no en el tallo cerebral, sino en la unión neuromuscular, correspondiendo a un caso clásico de miastenia gravis. Entonces, el primer mensaje de esta presentación es que ni siquiera un examen neurológico muy detallado, rico semiológicamente, puede reemplazar la historia clínica, ¿sí? Entonces, la historia clínica constituye el elemento cardinal primordial para determinar el diagnóstico y el plan de manejo, y es el examen neurológico, ¿sí? Una confirmación de esa hipótesis eh, que la historia nos ha dado. Esto tenerlo siempre muy en cuenta. Entonces, antes de empezar el examen neurológico, ¿qué deberíamos tener? Así como antes de planear un viaje, alistamos todos los elementos y los equipos pues, que vamos a usar para nuestro viaje o nuestras vacaciones, también para el examen neurológico deberíamos tener los siguientes instrumentos. Un metro, un estetoscopio, una linterna de mano, un equipo de órganos, incluyendo oftalmoscopio y otoscopio, el bajalenguas, unos viales pequeños con café para la evaluación del nervio olfatorio, viales con sal y azúcar para la evaluación del gusto, el diapasón, si es posible, 256 ciclos por segundo, jeringa 10 centímetros para la evaluación de los reflejos oculovestibulares, cuando esto sea relevante, algodón, un pin de sensibilidad o un monofilamento y el martillo de reflejos. El examen neurológico tiene unas reglas de oro, ¿sí? Son unas reglas de oro que propone Dee Myers en su texto de Semiología y Semiotecnia del Sistema Neurológico. Tiene unas reglas de oro que se han dividido en operacionales, las cuales involucran que el examen neurológico sea primero sistemático, segundo cuantificado y tercero completo. ¿Qué quiere decir sistemático? Que el examen neurológico tiene un orden, ¿sí? Y ese orden puede estar dado por estructuras anatómicas, hacer el examen neurológico
cráneo caudal, ¿sí? Desde la cabeza a los pies, puede ser instrumental, realizando los diferentes elementos del examen neurológico a medida que usamos los instrumentos que previamente listamos, o funcional en razón de evaluar los sistemas, sistema motor, sistema sensitivo, los sistemas especiales, ¿sí? Cualquiera de estas aproximaciones está bien. Por escuela nosotros recomendamos la evaluación sistemática ordenada desde el punto de vista anatómico en relación cráneo-caudal. Cuantificado se refiere a la necesidad de tener una medición, ¿sí? De aquello que es medible, ¿sí? Esto permite objetivar y permite hacer un seguimiento en el tiempo juicioso de los cambios en el examen neurológico. ¿Qué elementos son susceptibles fácilmente de medición? ¿Sí? El diámetro pupilar, lo ideal es consignar en la historia clínica cada pupila cuántos milímetros tiene, ¿sí? El perímetro cefálico también, consignarlo en centímetros con sus respectivas desviaciones estándar. El peso del paciente, los reflejos, ¿sí? Se gradúan en una escala que está aquí en la pantalla. Ustedes ven una puntuación desde 0 a 4 crisis, donde 0 es arreflexia, una cruz es hiporreflexia, 2 cruces es reflejos osteotendinosos normales, 3 cruces hiperreflexia, caracterizado por un aumento del área reflexógena o una participación de articulaciones que normalmente no lo harían en el reflejo. Y 4 cruces en una respuesta mucho mayor que incluye la presencia semiológica de clonus, que es una contracción periódica de la articulación afectada. La fuerza pues está categorizada por esta escala, que es la escala del Medical Research Council, que va en una puntuación de 0 a 5, también 0 siendo ausencia de contracción, ¿sí? 1, una contracción que no es capaz de desplazar la articulación de manera visible. 2, donde hay un desplazamiento articular, pero sobre un solo plano, no se vence la gravedad. 3, ya la articulación puede moverse venciendo la gravedad. Y 4, es un movimiento que se ejerce contra resistencia, ¿sí? Sin embargo, no es la fuerza que el paciente tiene de manera esperable para su edad y su masa muscular. Y 5 es la fuerza normal. Dentro de las otras reglas de oro que tenemos son las reglas analíticas. Entonces ya evaluamos unas reglas operativas, estas reglas son analíticas. Lo primero es que el examen neurológico debería ser un examen objetivo, ¿sí? Esto va a ser parte realizado si hemos determinado previamente la medición de los elementos susceptibles de medirse. Y si en este espacio del examen neurológico vamos a consignar solamente lo que observamos, lo que medimos, y no vamos a dar interpretaciones de las mismas todavía. La otra regla de oro es que el examen neurológico debe ser localizador, y es el primer intento con el que el caso provocador empezó. Tratar de intentar, de acuerdo a los elementos de la historia clínica y de los hallazgos del examen neurológico, localizar la lesión, ¿sí? Esto involucra un conocimiento mínimo de las vías neuroanatómicas, del neuroeje y de los síndromes neurológicos, ¿sí? Como es un síndrome cerebeloso, un síndrome motoneuronal superior, un síndrome motoneuronal inferior y muchos otros síndromes que son identificables de acuerdo a la afectación neuroanatómica. Y el tercero, que es una regla difícil de cumplir, pero que debemos intentar alcanzarla, es que el examen neurológico junto con la historia debe proponer una etiología del caso, pues, del que estamos enfrentados. ¿Qué actitudes debe tener el examen neurológico? Esto es supremamente importante y hace parte de los elementos que constituyen un arte en la evaluación neurológica. El primero es mantener siempre una reacción profesional. ¿Sí? Hay que mostrarse emocionalmente neutral, ¿sí? Sin embargo, establecer empatía con las emociones que nos transmite el paciente y especialmente en el caso del niño, en el que el examen neurológico pues tiene un componente emocional para
que se pueda participar de una manera más efectiva. No se debe pues, realizar ningún tipo de juicio de valores. Se debe aceptar todo el comportamiento del paciente dentro de un fenómeno clínico. Y esto involucra desde que uno entra a la habitación del paciente, qué tan alerta está, cómo es su interacción con el medio, qué nivel de empatía tiene con nosotros, si nos mira a los ojos, su comportamiento y su relacionamiento con los objetos del ambiente, con los familiares si hay allí, la calidad de los movimientos que tiene, cómo nos saluda, la oculomotricidad y los movimientos que en espontáneo realice. Todo nos va a aportar de entrada cómo conteste a nuestras preguntas, su tono de voz, su fonación, algunos hallazgos como diaforesis, la calidad de la respiración. Nos pueden hablar de fenómenos clínicos y todo hace parte de entrada del examen neurológico, sin yo haber todavía tocado al paciente. Y es en este periodo de observación donde se pueden rescatar los elementos más valiosos del examen neurológico. Hay que tener un pensamiento de que todo es anormal hasta que se demuestre lo contrario. Esto nos va a permitir reforzar esa idea de que el examen neurológico debe ser completo, que es una de las reglas de oro. O sea, yo no puedo evaluar el sistema motor y no evaluar el sistema sensitivo, o evaluar el quinto par y no evaluar el séptimo, ¿sí? Y por último, disfrutar realmente el examen neurológico, sobre todo en los niños en los que se debe hacer a manera de juego para que se permita una interacción mucho más eficiente con el niño. Recomiendo que el examen neurológico, especialmente en la población pediátrica, por encima de los 12 meses, sea realizado inicialmente en los brazos de los padres y luego cuando el niño se sienta más cómodo, más confortable, se pueda desplazar a otra superficie para ver los otros elementos del examen neurológico y reservar aquellas intervenciones del examen neurológico como el fondo de ojo, la evaluación del reflejo nauseoso o otros elementos que puedan ser molestos para el paciente al final del examen. Este pues es un ejemplo de un paciente en los brazos de la madre, que es donde deberíamos hacer el primer acercamiento al paciente para posteriormente ir a la camilla o a otra superficie. Dentro de esa sistematización que les mencioné, empezamos generalmente con el examen mental. Esto implica cuál es la conducta general del paciente, su apariencia, ¿sí? Qué postura tiene, cuál es su relación con el medio, cómo se comunica, si ya hay un lenguaje verbal o preverbal. ¿Sí? Los niños dan un especial valor al lenguaje preverbal, entonces también tenemos que cuidarnos nosotros frente a cómo nos comunicamos de manera no verbal con ellos. Sabemos que la mayor parte de la comunicación humana es no verbal. Pues, de hecho, entre ustedes saben cómo están emocionalmente sin necesidad de que lo verbalicen, entonces eso es importante evaluarlo y considerarlo. Dentro del lenguaje vamos a tener en cuenta si hay alteraciones en la fonación, en el volumen de la voz, si hay alteraciones en la articulación, ¿sí? En la prosodia o en el ritmo, ¿sí? Que lleva la voz, y si hay alteraciones en el lenguaje como símbolo, que son las disfasias. También vamos a considerar cómo está el afecto, ¿sí? El contenido emocional de esa comunicación. Vamos a evaluar al menos superficialmente el contenido del pensamiento, que no haya alucinaciones o delirios, ¿sí? O ideas por fuera de la realidad. Y a nivel sensorial, cómo está la atención, la capacidad de mantener nuestros sentidos en un solo punto, la orientación en tiempo, lugar y persona, a evaluar algunos elementos básicos de la memoria, por lo menos la memoria reciente, que hizo usted cuando se levantó, que desayunó, y la memoria a largo plazo, si recuerdan aspectos previos de su niñez o de su familia, que hayan pasado al menos un año previo al tiempo actual. Cálculo, si es posible, por encima de los 8 años, se pueden evaluar algunas operaciones matemáticas básicas, la presencia de analogías como pensamiento abstracto que también se pueden determinar por encima de los 8 años, ¿sí? En qué se parece, por ejemplo, un pájaro a un avión o algunas otras analogías de fácil realización en el consultorio, y también algunos elementos de planeación y juicio pueden ser evaluados fácilmente.
Dentro de esa primera aproximación al paciente pediátrico es muy importante la postura. Recordar que recién nacido pues tiene una postura generalmente flexora de las extremidades con las manos cerradas y que realiza movimientos fluidos donde no hay una predilección por un hemicuerpo, sino que son movimientos fluidos, donde hay participación de todas las extremidades y que no son predecibles, no tienen un patrón, sino que hay movimientos de torsión, de flexo-extensión que son difíciles de predecir y esto da cuenta de su buen estado neurológico. En esa sistematización también es importante evaluar cabeza y cuello, ¿sí? Vamos a inspeccionarlos inicialmente en su forma, ver que no haya alteraciones en la forma del cráneo, que nos den cuenta de las craniosinostosis, que son alteraciones en la fusión de los huesos que conforman la cavidad ósea, una fusión prematura. Vamos a ver si hay malformaciones craniofaciales que nos hablen de la posibilidad de algún diagnóstico sindromático. Aquí en el ejemplo tenemos claramente, todos reconocemos el síndrome de Down con la hipoplasia del tercio medio de la cara, las hendiduras palpebrales pequeñas, ¿sí? El pitelorismo y un puente nasal plano, algunas facies típicas de los síndromes de alcohol fetal y algunas alteraciones en la piel que nos dan cuenta de los síndromes neurocutáneos. Aquí un ejemplo, un síndrome de Sturm-Weber. Es importante dentro de esa inspección evaluar la piel en su totalidad. Entonces, generalmente en algún punto del examen neurológico, puede no ser al principio, mientras se gana confianza con el paciente o ni siquiera en la primera evaluación, sino en una segunda, si no es una evaluación de urgencias, evaluar al paciente pues desnudo para poder observar completamente que no haya ninguna alteración en la piel. Se debe palpar el cráneo en busca de alteraciones en la bóveda craneal, de protrusiones que nos hablen de la probabilidad de quistes a nivel intracraneal. Debemos palpar las suturas, debemos palpar la fontanela anterior y posterior que deben estar presentes en el recién nacido a término y evaluar también la percusión de la misma. También se recomienda dentro del abordaje auscultar el cráneo, se ausculta en la región de los temporales, se ausculta en la fontanela anterior en búsqueda de soplos, ¿sí? Que nos hablen de fístulas arteriovenosas, y se debe auscultar también la región cervical, ¿sí? En busca de soplos a este nivel. La transiluminación es uno de los elementos del examen neurológico que ha ido históricamente cayendo en decadencia y que tiene un poco aporte desde el punto de vista clínico. Aquí está algo de la técnica adecuada para realizar la toma del perímetro cefálico. Recordar que se debe tener como referencia el occipucio, por ahí debe cruzar parte de la cinta métrica y por la porción más prominente del frontal y obtener pues una medida promedio de 3 mediciones para ser lo más precisos posibles. Dentro de esa sistematización, lo siguiente evaluar va a ser los pares craneales, entonces es fácil evaluar a través del juego la oculomotricidad o a través de movimientos de nuestro rostro, podemos hacer que el niño pueda perseguir nuestra cara y vamos a evaluar también el nivel de empatía que está afectado en los trastornos del espectro autista y ese seguimiento, fijación y seguimiento visual está incluso desde el periodo neonatal, desde recién nacido a término. Y vamos a evaluar la oculomotricidad en sus diferentes cuadrantes, superior, inferior y laterales, y los puntos intermedios se puede hacer a manera de juego con un objeto llamativo o con nuestro rostro en los niños lactantes. Y estaríamos evaluando la integridad del segundo, tercero, cuarto y sexto par. Es importante también, si es posible, evaluar la agudeza visual, ya sea a través de la lectura de una carta de Snellen, hacer las evaluación de los reflejos pupilares, tanto el reflejo directo como el reflejo consensual, y evaluar la oculomotricidad no solo en el seguimiento, ¿sí? De un objeto, que ahí estaremos evaluando área 8, sino también los movimientos sacádicos, que son movimientos oculares rápidos de persecución que dan cuenta de la integridad del cerebelo. Generalmente son precisos y no requieren corrección. Cuando esto ocurre, sospechar en alteraciones cerebelosas. Y la oftalmoscopia, que se puede reservar para
el final en la población pediátrica por lo molesto que pueda ser, idealmente en un cuarto oscuro y si hay la posibilidad bajo dilatación pupilar. Aquí vemos pues un lactante al cual le tiene la mirada conjugada hacia arriba dentro de la evaluación del seguimiento visual. Ahí simultáneamente en el llanto estamos evaluando la oculomotricidad, se observa el surco nasogeniano íntegro y no observamos dimorfismos craniofaciales. Aquí también vemos un recién nacido, pues, un lactante con una mirada conjugada hacia la izquierda del menor, que se puede evaluar fácilmente a través de la inspección del paciente y el alcance de una fijación y seguimiento, sobre todo con los rostros, ya que evolutivamente el cerebro está diseñado para reconocer rápidamente los rostros, a pesar de que son estructuras tridimensionalmente muy complejas. Y esta es una alteración en la oculomotricidad. Tenemos una mirada persistente hacia abajo, que es el signo de Parinov y se da en hidrocefalia, ¿sí? Por compresión del mesencéfalo. Hay una incapacidad para hacer la mirada conjugada hacia arriba. Y da ese signo, que es el signo de Parinov o signo del sol naciente. Dentro de esa sistematización tenemos también la evaluación de, de los pares branquiomotores y de la lengua. Aquí tenemos la evaluación del quinto par a través de la musculatura de la masticación y la sensibilidad facial en todas sus modalidades. La evaluación del séptimo par a través de la mímica facial, a recordar la oportunidad de realizar el signo de Chebostek a través de la percusión del nervio a nivel de los maceteros. Y también evaluar el noveno décimo par a través de la fonación, la eglusión y el reflejo nauseoso, que como les mencioné se puede dejar para el final. Evaluar la movilidad de la lengua, también cuando se protruye, que no haya desviaciones de la misma, de la fuerza dentro de la cavidad bucal y que no haya hemiatrofias o atrofias completas de la misma. Evaluar la elevación del paladar, que la úvula esté centrada. ¿Sí? Y por último, en el onceavo par evaluar el accesorio que es la elevación de los hombros o la movilidad lateral de la cabeza a través del esternocleidomastoideo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la evaluación del reflejo corneal que corresponde a la vía aferente del quinto par y tiene como vía aferente el séptimo par para el orbicular de los párpados y hacer el cierre. ¿Sí? Se hace un estímulo con una mota de algodón a nivel del borde del iris y hay un cierre ocular. Esto debe estar presente incluso en el paciente bajo sedación. Este es el reflejo de búsqueda, ¿sí? Se hace una estimulación perioral en el lactante o el recién nacido y esa estimulación tiene como vía aferente el trigémino y como vía eferente generalmente hay una apertura de la cavidad oral que está generalmente por el quinto par y puede haber una versión de la cabeza hacia el lado estimulado, pues que da cuenta también del accesorio, del nervio accesorio. Dentro de esos pares craneales también evaluamos la sensibilidad especial. Entonces, recordar el primer par, la evaluación del olfato. En el recién nacido se puede hacer a través de la evaluación del olor de la lactancia materna con un hisopo impregnado de lactancia materna. Y generalmente tenemos un bebé que se alerta y que responde con síntomas autonómicos, aumento de la frecuencia cardíaca basal y aumento de la frecuencia respiratoria. El séptimo par, pues da la información de los 2/3 anteriores del gusto y que también se evalúa idealmente con algo salado y dulce. Y el octavo par se puede evaluar fácilmente a través de la prueba de la voz cuchicheada, ¿sí? Decimos alguna señal en los oídos, alguna palabra clave y el paciente es capaz de reproducirla. Se puede evaluar también con los test del diapasón, Rinne y Weber, y se debe evaluar también la respuesta cocleopalpebral en el recién nacido o el lactante, es decir, hacemos un estímulo fuerte y ahí el recién nacido responde ya sea con un cierre palpebral o incluso con el desencadenamiento del reflejo de Moro. Aquí está pues la prueba, se realiza generalmente de manera lateral para que no haya un estímulo visual y se observa la respuesta del paciente.
Dentro de la evaluación del sistema motor, vamos a evaluar desde el punto de vista de inspección, evaluar la actitud que tiene, si es una actitud flexora o extensora, el paciente, en el caso de los lactantes y recién nacido, cuál es la postura, o sea, la relación de las diferentes articulaciones con el eje central, cuál es el grado de coordinación motora, en el caso del niño por encima de los 12 meses se puede evaluar la marcha, ¿ya? Y evaluar también a nivel de la palpación el trofismo, ¿sí? Evaluar también el tono y el trofismo. El tono como una resistencia a los movimientos activos, a los movimientos pasivos, perdón, y a la gravedad, y el trofismo como la calidad del músculo a la palpación. Puede haber hipotrofia, atrofia o hipertrofia de la musculatura. Dentro de ese sistema motor vamos a evaluar el tono, que se hace evaluando las articulaciones de manera pasiva, evaluar la fuerza ya de manera activa. Debemos evaluar los reflejos superficiales también, que son los que están consignados, los abdominocutáneos, inferior y superior. El reflejo cremastérico se puede evaluar en los hombres, que evalúa pues, las raíces del E1 y L2, se hace un estímulo en la cara medial del muslo y se debe tener un ascenso del testículo. Se puede evaluar el reflejo anocutáneo con un estímulo en la región perianal que se debe hacer en los 4 cuadrantes y hay una contracción pues, del esfínter anal secundaria evaluando las raíces de C4, C5 y se puede evaluar signo de Babinski, que es una respuesta a la estimulación plantar del borde plantar y hay una extensión generalmente anormal de los dedos con un abaniqueo de los mismos. Y esta respuesta se puede esperar de manera normal hasta los 2 años. De los 2 años en adelante, el signo de Babinski pues, constituye un signo de lesión piramidal y es un elemento anómalo del examen neurológico. Aquí tenemos pues la postura flexora en un recién nacido, vemos que hay una flexión completa del codo y vemos la mano cerrada pero con un pulgar incluido que nos puede hablar de un hipertono de la mano. Tendríamos que evaluar también qué tan fácil es alcanzar una apertura de la mano y cómo está en general el tono de todo el miembro superior. Estos son otros reflejos que se pueden evaluar, que se llaman reflejos primitivos, que son reflejos que aparecen tempranamente durante el periodo fetal o recién nacido o perinatal y posteriormente, más que desaparecer, se integran a nuevas habilidades y a nuevos movimientos voluntarios del lactante, ¿sí? Entonces, de toda esta lista amplia de reflejos primitivos, yo recomiendo sobre todo la evaluación de reflejo de Moro, que tiene como vía aferente el octavo par y vía aferente múltiples núcleos a nivel del tallo y a nivel espinal, que está desde el nacimiento y desaparece alrededor de los 4 meses. Cualquier moro por encima de los 6 meses es anormal. Y vemos que va perdiendo cada uno de sus componentes de manera progresiva, no es una desaparición abrupta. La presión palmar, ¿sí? Estimulamos la palma de la mano a una presión inmediata, ¿sí? Y desde el nacimiento desaparece a nivel que se incorporan los agarres voluntarios del niño alrededor de los 3, 4 meses empieza a desaparecer. La presión plantar está también desde el nacimiento, estimulamos la planta del pie haciendo un poco de presión y hay un cierre de la planta y esta desaparece alrededor de los 8 o 10 meses cuando el recién nacido, el lactante empieza a hacer algo de apoyos para después instaurar la postura de bípedo y la marcha. Y la reacción de paracaidista, ¿sí? Que es la aparición de la extensión de los miembros superiores frente a un estímulo de caída, aparece alrededor de los 7-8 meses y pues aquí uno espera que dure toda la vida, pero ya sabemos que, que en el adulto mayor puede verse también afectado este reflejo y fomentar mayor lesiones con las caídas. El otro es el reflejo de Moro, que constituye pues uno de los reflejos clásicos de recién nacido, pues tiene como vía aferente, como lo mencionamos, el octavo par, reflejo de búsqueda, reflejo de presión palmar y plantar, serían como los más
importantes y en los que no deberíamos fallar en una evaluación rutinaria. Y aquí están las vías aferentes respectivas. Este reflejo de Morse es una forma de evaluarlo. Se sostiene al lactante o recién nacido por las muñecas, de manera que haya una elevación de las escápulas, como se observa aquí, por sobre la superficie. Luego se sueltan las manos del menor y el movimiento de la cabeza estimula, vestibular, el octavo par, y hay un movimiento donde hay abducción de las extremidades, apertura de la mano, de las manos y luego una aducción de las mismas hacia la línea media, generalmente con llanto posterior. Aquí tenemos una foto de reflejo de Moore. Generalmente debe ser simétrico. Se debe procurar mantener la cabeza en la línea media para que no sea afectado por el reflejo tónico cervical asimétrico o del esgrimista. Y como vemos, hay una apertura completa de la mano de forma relativamente simétrica. Acá está una foto que muestra la prensión plantar. Estimulamos la planta, hay una contracción de los dedos de los pies. Ahí vemos de manera simétrica. Y esta es la reacción de paracaidista, ¿sí? Se sostiene al paciente generalmente por el tronco y se hace una pulsión hacia adelante y el paciente, pues para evitar la caída, lanza los brazos hacia el frente y con una apertura de las manos. Esto lo vemos desde los 5 o 6 meses y se mantiene pues toda la vida. Dentro de esa evaluación de los componentes motores también se evalúan no solo la vía piramidal, sino extrapiramidal. Se observan si hay presencia o no de movimientos anormales y se evalúa en este espacio del sistema motor la presencia de signos cerebelosos. Entonces se realiza la prueba de dedo nariz para evaluar la coordinación, ¿sí? La prueba de rebote del antebrazo y la evaluación de los movimientos alternantes o diacocinesia. También en esta fase se puede evaluar la presencia de los signos meningios como una manifestación motora normal, como rigidez nucal, y el signo de Kernin y Brunsis, aquí está la prueba de dedo nariz, se le pide al paciente que toque el dedo y algún punto fijo en el espacio y lo haga de manera alternante. Generalmente no debe haber temblor durante el desarrollo del movimiento y este debe ser preciso en el espacio. Dentro de la evaluación del sistema sensitivo se evalúan las modalidades superficiales como el tacto simple, la temperatura, la discriminación de dos puntos y el dolor, y las modalidades profundas como la vibración con el diapasón, el sentido de posición que se evalúa pidiéndole al paciente que cierre los ojos y evaluamos alguna articulación, que él nos diga si está hacia arriba o hacia abajo. La estereognosia como la capacidad de reconocer un objeto con los ojos cerrados, le podemos pasar al paciente unas llaves o algo y que con los ojos cerrados nos diga qué es. Y el signo de Romberg, que evalúa la propiocepción, estando el paciente en pie con los pies juntos, con posición de soldado, le pedimos que no se apoye en nada y cierre los ojos. Y si hay una caída del paciente hacia un lado, pues el signo va a ser positivo y es un signo que evalúa los cordones posteriores, es decir, la propiocepción. No es un signo pues cerebeloso, sino propioceptivo. Y recordar dentro de la evaluación de la sensibilidad, pues los dermatomas y la respectiva evaluación de las raíces. Dentro de la evaluación del sistema motor, pues está la evaluación de los movimientos, de la presencia de movimientos anormales. Entonces aquí vamos a ver algunos movimientos anormales. Vamos a avanzar en este video, que vemos algo de ataxia, ¿sí? El niño tiene algo de temblor y le cuesta hacer ese movimiento preciso, ¿no? Se puede hacer a través del juego. Muy bien, le piden nuevamente, ahí temblor y un fracaso en la realización de movimientos precisos, entonces es un ejemplo claro de ataxia. Aquí vamos a ver otra vez la prueba de dedo nariz, ¿sí? Hay un punto fijo en el espacio y luego se le pide al paciente que se toque la nariz y luego puede ir a ese punto. Vemos que el hemicuerpo derecho del paciente no hay ninguna dificultad. Pero en el otro lado pues vemos que hay un temblor.
¿sí? Sobre todo en el tercio final del movimiento. ¿Sí? Él puede realizar el movimiento bien y en el tercio final es donde aparece el temblor. ¿Sí? Y hay una falla en la precisión del alcance de esos puntos en el espacio. Muy bien, entonces ahí está el temblor cerebeloso, que es un temblor generalmente de acción, a diferencia del temblor parkinsoniano, que puede ser un temblor incluso de reposo. Muy bien, aquí vamos a ver otro movimiento normal, ¿sí? Que es la presencia de movimientos atetóxicos, son movimientos generalmente continuos que impresionan fuerza, ¿sí? Parecen a los de algunas artes marciales. Hay torsión, para algunos autores es un tipo de corea, ¿sí? Son los movimientos atetóxicos. Y este es un ejemplo de algunos movimientos coreicos en este lactante o coreoatetóxicos, tiene ambos componentes, son fluidos. Ahí está, muy bien. Involucrando las cuatro extremidades. Y este es un ejemplo de un paciente con corea. Antes los movimientos son continuos, desaparecen en el sueño, son fluidos, a diferencia de la tetosis, no impresionan gran fuerza en su realización, ¿sí? Son involuntarios y los describen como si fueran un baile, ¿sí? Continuos, fluidos, y deben desaparecer durante el sueño. Pueden afectar también la lengua, que se conoce como lengua bífida, o pueden afectar también los pies, danzapedia, constantes, ¿no? Afectando varias articulaciones, varios segmentos. Ahí le están pidiendo a la paciente que se quede en un punto fijo, las manos extendidas, pero no es posible y hace múltiples movimientos de manera persistente, los movimientos fluidos, a diferencia de la tetosis. Y no generan una postura normal, anormal, a diferencia de las distonías. Y eso se conoce como el signo del ordeño. Se le pide al paciente, que es un signo escrito incluso en Colombia, se le pide al paciente que sujete los dedos del paciente, de los dedos del examinador, perdón, y el paciente empieza a hacer unos movimientos como de ordeño porque es incapaz de dejarlos en una sola posición. Muy bien. Aquí tenemos este otro video que son unas distonías cervicales. Realmente las distonías son contracciones simultáneas de músculos agonistas y antagonistas al tiempo que generan posturas anormales. ¿Sí? Generalmente son dolorosas y el paciente es capaz de, a través de lo que se llama truco sensorial o gesto sensorial, realizar un estímulo táctil en el área y disminuir esa distonía. Ahí vuelve a aparecer una contracción sostenida, generalmente dolorosa, y que él generalmente ya sabe manejarla y se estimula ahí el cuello con la mano, se llama turco sensorial y cede un poco transitoriamente. Ujú. Puede ocurrir de manera segmentaria o generalizada. Muy bien. Aquí tenemos otro movimiento normal que son los tics. Sí, ahí está, el parpadeo. Son movimientos estereotipados,
¿sí? Paroxísticos que no tienen un propósito, ¿sí? Tics. Generalmente se pueden exacerbar bajo situaciones estresantes, ¿sí? Puede ser un estrés metabólico o emocional. La fiebre los exacerba, por ejemplo. La ansiedad de la consulta médica hace que sean más evidentes. Le están pidiendo que haga algunos movimientos alternantes, el tono está bien, la coordinación, pero tiene esos movimientos repetitivos, estereotipados, en este caso de contracciones palpebrales y algunos movimientos en la ala nasal. Este es otro caso, un adolescente. Vemos los TIC motores mucho más complejos, involucran más segmentos corporales, los hombros, la cabeza. El paciente no puede controlarlos y un elemento característico es la sensación subjetiva de una necesidad de hacer el movimiento y un alivio posterior, ¿sí? Hay una sensación imperiosa de hacer el movimiento y luego una sensación gratificante. Pueden ser parcialmente controlados por los pacientes en algunos escenarios, ¿sí? Bajo situaciones que les causen vergüenza, ellos pueden temporalmente, por algunos pocos minutos, contenerlos, pero generalmente después aparecen, incluso con más intensidad. Ahí están. Muy bien. Perfecto. Muy bien, esto es básicamente todo lo que les quería mostrar. Muchas gracias.